vamos al tema. Vámonos ya. Sí. Empezamos. Vamos a canalizar a Noriel y a ver qué nos quiere contar, que seguro que tiene muchas cositas que contarnos. Así que, vamos con ello. Vale, pues vamos a canalizar al maestro Noriel en un informe Noriel, en un contexto de informe Noriel, para que él explique lo que él quiera, con Archie como interlocutor esta vez, porque estamos dentro de lo que hemos querido denominar hoy como Archivos OVNI, este programa especial de Informe Noriel. Vamos con ello. ¿Qué tal, querido Archie? ¿Qué tal, maestro Noriel? Nos vamos ¿Cómo a hacer estamos? íntimos últimamente, nos vamos a hacer íntimos. Eso me gusta a mí, que nos hagamos íntimos y hablemos de muchas cosas interesantes, sobre todo de este tema, ¿no? Sobre todo de este tema, si me dejas hablar de este tema, yo ya soy feliz. Yo te voy a dejar vía libre todo lo que tú quieras. Vamos a preguntar sobre Eh, lo que hemos hablado y poco más. si te parece, podemos dialogar, tipo diálogo, y lo hacemos ameno. Perfecto. Te Porque doy paso. estáis en una época sumamente importante en lo que a fenómeno ovni tiene que ver. En cuanto a fenómeno ovni tiene que ver. Todo lo que tiene que ver con avistamientos, yo diría que más bien todo lo que tiene que ver con fenómenos aéreos, fenómenos aéreos, tiene suma trascendencia, suma importancia, suma relevancia, sobre todo para proteger los espacios aéreos privados de distintas naciones de poder. Y realmente hay dos estratos que tendríamos que ver. El estrato privado o el estrato íntimo y el estrato externo. Es decir, el presidente de los Estados Unidos sabe hasta dónde sabe, siempre, y las personas que están a cargo saben de lo que saben siempre. Pero detrás de ellos hay personajes, hay jerarcas, hay personas de poder que tienen que ver con otros estratos más avanzados, que inclusive el gobierno de Estados Unidos directamente o del país que sea, es como que no meten demasiado la nariz en ello. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de teorías conspiranoicas, falsas en su mayoría, pero que tienen mucho de verdad en algunos casos. Entonces, si realmente lo vemos como, vamos a hablar concretamente del país del norte de América, Estados Unidos necesita investigar los ovnis si ya tiene contacto directo con lo que se llamarían extraterrestres. Y la respuesta es sí. Sí, porque el estrato externo no lo conoce. Y el estrato interno entiende que para que lo conozca el público, primero lo tiene que conocer el estrato externo. Entonces esto es como que se va escalando de a poco, se va escalando de a poco. Tú me podrías preguntar, querido Adri, por el cambio de terminología que está viendo ahora. Te pregunto, ¿por qué? Y te respondo, ese cambio de terminología se corresponde con quitar el estigma, eliminar el estigma que durante tantos años ellos mismos han creado sobre el fenómeno ovni. Es decir, ellos han creado un estigma de ficción, un estigma en el que todo el mundo se burle, critique el fenómeno, justamente para que no se investigue lo que no interesa que se investigue, que es real. Y ahora, a tiempo presente, ya interesa de repente que esto empiece a pasar a la luz pública. Entonces, como ya nadie los va a creer, por el estigma que ellos mismos han creado para protegerse, tienen que cambiar la terminología. Esto mismo va a suceder con el apartado microchip, que va a desaparecer para cambiar la terminología a otra cosa distinta que va a tener el mismo uso. Va a tener el mismo uso, pero para entonces yo ya no voy a poder hablar de eso porque me van a banear y os van a cerrar el canal. No sé si me explico lo que quiero decir. Es decir, todo el tema microchips se va a censurar. ¿Vale? Pero va a existir y esto lo voy a dejar grabado para la posteridad si es que no lo borran antes. Así que haced backup de todo. Así que haced backup de todo.
Pero a día de mañana vais a ver cómo se patenta una tecnología que no tiene nada que ver, que no hacen alusión al microchip, que no sé qué, y va a resultar que al final la finalidad, la función es la misma. Lo digo porque esto ya está en marcha. Y el cambio de denominación es exactamente lo mismo. Expliqué no hace tanto tiempo atrás una cronología de lo que iba a suceder respecto al fenómeno ovni y de momento se está cumpliendo tal cual. Es una profecía. ¿Quiere decir que yo sepa el futuro? Solo Eon sabe el futuro, que para él no es futuro. Es presente, por eso lo sabe, porque el futuro es incognoscible. Pero sí que puedo hacer una proyección aproximada de lo que ellos están pensando o saber exactamente lo que ellos están pensando hoy. Y la hoja de ruta de momento no la han variado en absoluto. La intención es que en menos de 100 años, se esté instaurado completamente todo el fenómeno extraterrestre en vuestro mundo para que Sol 3 pertenezca a la Federación Galáctica. Y con esta intención se está acelerando el crecimiento de la palabra, del uso de la palabra, del uso de la información, para que todo el mundo se lo tome en serio. Y para eso es muy importante llevarlo a los gobiernos. Empezó Estados Unidos, pero le van a seguir otras potencias. Le va a seguir China, le va a seguir Rusia, le va a seguir Israel. Y le van a seguir muchas otras potencias. Muchas otras potencias. La India también le va a seguir. Y muchas otras potencias le van a seguir. Y cada vez se va a replicar en más países. En Francia, en el Reino Unido, etc. Esto de hablar de los ovnis. O con el cambio de terminología que os van a volver locos. Porque en cada país y según la región, el idioma, etc. Pues se van a utilizar unas siglas. Pero en definitiva estarán hablando del famosísimo fenómeno UFO-OVNI del que hemos hablado durante tanto tiempo, ya llevamos 15 años hablando de esto en vuestro grupo, anteriormente en anteriores grupos y anteriormente ufólogos de campo. Entonces, no es nuevo nada de lo que van a decir, pero lo van a intentar oficializar para el público y sobre todo darle un carácter serio. ¿Por qué ahora? ¿Se ve ahora que estamos preparados para este contacto? Como ya dije anteriormente, es un tema de globalización. Se está buscando que el mundo esté lo más globalizado posible. Y aunque la diferencia de países siga existiendo, cada vez hay un gobierno más unicentralizado. Es un gobierno en las sombras, que muchos que me estén escuchando me tildarán de que, bueno, de que esto es un grupo conspiracionista, de yo qué sé, de teorías que no tienen nada que ver. Y esto mismo me van a criticar otros hermanitos gemelos de otros grupos espirituales. Pero la realidad es que es la que es y no la voy a esconder. Hay personas detrás que rigen el mando de las operaciones y que hay una agenda y que esto ya se vio en la pandemia en la que de alguna manera nos anticipamos a todos los fenómenos que después han ido sucediendo. Es decir, al final la batuta la están dirigiendo unos concretos y esto está empezando a centralizarse cada vez más. Tú me podrías preguntar, ¿por qué se decide a nivel extraterrestre no mencionar el ¿Esta tema? agenda la implantan los extraterrestres, la agenda esta? Nunca. La han decidido los gobiernos de las sombras. Sí, lo que pasa es que lógicamente todo lo que involucra a ellos se pacta con ellos. Es lógico que así sea, ¿no? Con los extraterrestres. Es decir, vamos a ver, te lo explico de una manera clara. Viajemos en el tiempo. Viajemos a 1950, un poquito antes. ¿Por qué se decide no hacer público el acuerdo que hay entre los seres extraterrestres y Estados Unidos? Pues por un tema de que habían intereses creados. Es decir, no les interesaba ni a unos ni a otros. A los unos no les interesaba para poder investigar a sus anchas. Y a los otros no les interesaba porque si no, a ver si me explico, la tecnología que yo puedo sacar exclusiva para mí, la van a tener los demás también. Es decir, si todo el mundo sabe que yo estoy sacando armas extraterrestres, China y Rusia y todos empezarán a sacar armas extraterrestres. Entonces, a mí no me interesa que nadie conozca sobre vosotros, que a vosotros no os interesa. Entonces, se estableció un acuerdo firmado. Y en ese acuerdo firmado se impedía que llegara a la luz pública. Y por eso se ha tenido que silenciar. A día de hoy,
las grandes potencias, todas tienen bases colaborando con estos seres, en una especie de, entre comillas, traición. De alguna manera que ya los distintos países han entendido que no tiene ningún tipo de sentido y como no pueden tampoco exigir nada, los seres extraterrestres también entienden que están preparados para el cambio, se ha pactado, también de mutuo acuerdo, que llegue el momento de oficializarlo, pero que la preparación tiene que ser muy gradual, porque durante mucho tiempo se ha hecho un trabajo de desinformación y un trabajo de ocultación. Estados Unidos fueron los primeros que comenzaron con esto, pero después fueron China y Rusia. ¿Y en qué año le siguieron? Primero fueron los rusos. Primero fueron los rusos, que entraron apenas no mucho tiempo después. Apenas 22 años después de Estados Unidos entran los rusos también a empezar a tener sus bases y sus historias con hechos. Bases que después se desmantelaron y bueno, hubo muchas historias con la caída de la URSS. Y más tarde serían los chinos, ya entrada la década de los 90. Ajá. Y esto tiene mucho que ver con el avance de los chinos ahora mismo, ¿no? El gran avance A que ver, están. tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Tiene todo que ver. Muchas de la tecnología que utilizan es así. Además, es que actualmente son los que tienen los mejores acuerdos con estos seres. Los mejores acuerdos. Porque, y esto que estoy diciendo es primicia, como muchas personas, debido al estado de la política que hay en China, a muchas personas ellos tienen el poder de hacerlas desaparecer. Y de llevarlas a centros y de llevarlos a centros de reeducación. Muchos, vosotros imaginad esa imagen en la que las personas van como un rebaño al matadero. Bueno, pues van como un rebaño, pero al final no hay un matadero, lo que hay es un ovni que va abduciendo. Es muy gráfico lo que intento explicar, ¿no? Podéis hacer incluso una imagen a modo de meme y pasarla. ¿Vale? Pues es literalmente eso. Es decir, a muchas personas en centros de reeducación donde desaparecen, no dejan rastro, no saben nada las familias, y claro que desaparecen, y tanto que desaparecen como que desaparecen del todo. Como que son perfectos moneda de intercambio para este tipo. Y como, entiéndeme la broma, como chinos sobran, ¿eh? Digo, entiéndeme la broma porque toda vida es importante. Pero en China, bueno, hay esa idea de la sobrepoblación, y como chinos sobran, pues vamos a entregar chinos para que nos den armamento y tecnología. Siento ser tan frío con esto, pero creo que más o menos está bien representada la realidad. Y los Y usan de para ahí, experimentar. sí, y Estados Unidos lo sabe, y sabe que no puede competir con eso debido a su política democrática liberal. Entonces, no pueden competir con eso. Ujú. Entonces, les interesa deshacer el acuerdo y ya empezar a centralizarlo todo. Ujú. No sin intereses. No pienses que sin intereses. ¿Qué intereses pueden ser? Pues ocupar una plaza importante dentro de la Federación Galáctica, tener poderes fácticos dentro de la Federación Galáctica, o tener impunidad delante de posibles invasiones o colonizaciones de mundos externos. Esto es una cosa del que todavía no se ha hablado, y que hay un acuerdo escrito y firmado por la Federación Galáctica que habla de una ley de protección en caso de invasión a mundos foráneos, ¿vale? Algo así. Y en el que se dice las medidas que hay que adoptar en caso de que un mundo de la Federación decida invadir otro. Es decir, digamos, qué cosas se permiten y qué cosas no. Y como siempre, hay seres más influyentes que otros que consiguen vulnerar este tipo de acuerdos dentro de la Federación. No pensemos que la Federación es una federación de mundos éticos, sino que echa la ley, echa la trampa, y sucede lo mismo que en vuestro mundo. Hay problemas, hay historias, hay personajes que ya son conocidos, igual que vuestros personajes conocidos de la política. Hay personajes conocidos de la política de la Federación Galáctica, unos no lo soportan, a otros hacen mala publicidad en las televisiones de otros mundos, donde se habla de que, bueno, de que el ser Corius de Sirio, pues que es un ser
vehemente, que no sabe liderar, que busca sacar siempre tajada para su mundo. Y luego, pues los anteanos esto lo critican en su mundo y se hacen debates televisivos en el mundo de Antea. O sea, estas cosas suceden realmente. Interesante. Os sonará todo a demasiado terrestre para ser verdad. Pero es que ¿sabéis por qué los extraterrestres son tan terrestres? Porque hay un nexo en común. La mente reactiva es la misma. Es la misma. Y diréis, pero también es la misma la de los animales. Y no hacen esto. Pero es que la mente analítica no es la misma y en este caso sí. Entonces hay dos nexos. La mente analítica y la mente reactiva. Por lo que todos los seres de la creación con misma mente analítica y mente reactiva tienen cierta tendencia a actuar de forma parecida. Eso explica muchas cosas. Demasiadas, pero lo que pasa es que son historias que daría para un Sálvame edición extraterrestre. Que si lo creas te haces pionero y te haces millonario. Que por cierto, va a haber una persona, y anticipo el futuro porque yo no sé el futuro, pero yo lo anticipo. Va a haber una persona que lo va a crear y se va a volver la persona más millonaria del planeta. Porque esto va a pasar. Ya pasa en otros mundos, ¿eh? Ahí lo dejo. Novelas rosa y salsa rosa de el mundo extraterrestre. ¿Qué apreciación tiene sobre los posibles cambios para Sol 3 en un siglo de entrar a la Confederación Intergaláctica? Es que va a cambiar todo, porque va a cambiar a nivel tecnológico todo, a nivel político también van a cambiar muchas cosas. Para empezar, la moneda tiene que ser seguro, obligatoriamente tiene que desaparecer el dinero físico. Tiene que quedar como algo residual o como algo anecdótico o como algo, bueno, piezas de museo. Y tiene que predominar lo que es el dinero digital. Digital. Dentro del Internet pagaréis. Pero es que en el mundo de la intranet, que es el mundo del Internet universal, también se paga con monedas digitales. También se paga con monedas digitales. Esta gente también tiene una economía digital dentro de la intranet. Cuando todo el mundo tenga acceso a la intranet, en sus sistemas operativos de sus computadoras, lo veréis. Pero también las computadoras van a cambiar, los sistemas operacionales van a cambiar, y sobre todo, yo diría que el cambio más importante va a ser que va a haber una militarización. ¿Militarización de qué? Militarización de la información, militarización de la libertad, militarización del historial sanitario, militarización de las vacunas y militarización del tema OVNI. O sea, que todo se va a militarizar. ¿Y el tema espiritual, la mediunidad, en qué plano quedaría en esto? Me interesa. En el mismo en el que está. Ni más ni menos. O sea, no va a desaparecer, pero tampoco va a evolucionar. No va a desaparecer. Lo que se va a desaparecer es la libertad de expresión. Según de qué manera y en qué momento. Es decir, no quiero decir que se va a silenciar todo. Pero ya está pasando. En plena pandemia ha pasado. Que según qué cosas se han censurado. Entonces, cuidado. Yo no he podido hablar de algunas cosas, de tema vacunas. La dirección que está cogiendo todo esto es la que tienen ya implantada muchos, o en general los planetas que están en la Federación Galáctica. No todos necesariamente. Vamos a ver, la moneda digital es una necesidad porque es como se pagan los impuestos de la Federación. A ver cómo os pensáis que se pagan. ¿Con euros o con dólares? Los impuestos de la Federación se pagan con una moneda que ellos puedan utilizar. Estamos hablando de todo dinero virtual. Dinero virtual. Las criptomonedas van a guardar un papel importantísimo. Porque no van a desaparecer. Lo que se van es a regular. Se van a regular. Y van a aparecer otras monedas para ir, digamos, haciéndoles perder el protagonismo. También. Y esto todos los mundos que están dentro de la Federación lo saben y lo tienen. Luego tendrán su propio sistema.
sistema sanitario, tendrán su propio sistema de control de información. Quiero decir, estos mundos no todos tienen un control tan avanzado. Hay mundos que opera mayor libertad, hay menor control, menor militarización. O sea, no todos los mundos tienen la misma militarización. Y hay mundos de la Federación con mediunidad también, me imagino. Sí, también. Y éticos también los hay. Éticos también los hay. Ninguno escapa a la política, eso sí. Porque para estar dentro tienes que politiquear. ¿Entiendes? Pero Tiene que haber digamos política. que los que más dominan en la Federación no serían éticos, ¿o sí? No, no lo serían. No, no lo Que, serían. Los seres que más influencia tienen son los seres de Vega, los seres de Sirio y los seres de Rigel. ¿Por qué? ¿Porque tienen más planetas extendidos? ¿Sus civilizaciones? Mira, y de la misma manera que tú dices entre que España, ¿qué es? España no es nada. ¿Por qué? Si tú te haces la pregunta. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Por las armas. Porque no tiene economía. Economía. Y Estados Unidos o China tienen economía. Ocurre exactamente lo mismo. Son más poderosos a nivel económico. Y como son más poderosos a nivel económico, lógicamente que tienen mayor armamento o mayor tecnología. Tecnología de control. ¿Tú sabes lo que es que un anteano descubra una pequeña cámara, que no es ni siquiera una cámara, sino que es de un tamaño microscópico, literalmente del mismo diámetro que uno de vuestros virus, que es capaz de registrar toda la información que está viendo en una sala, que el anteano se dé cuenta, se sienta ofuscado, pida reclamación a la cámara a la cámara de consejo, porque eso se considera ir contra los estatutos de la federación, y que se arme una historia tremenda. ¿Por qué? Porque estos seres tienen mayor tecnología. Esta cámara de tamaño microscópico fue implantada por los seres de Rigel. Y además tiene una capacidad de poder autodestruirse. Con la capacidad de que, siendo tan pequeña, es capaz de llevarse a varios seres por delante. Claro, esto se considera un atentado completo para la Federación. Estamos hablando de algo... vamos a ver, nunca se lleva a autodestruir. Dentro... Nadie va a atacar, va a ser tan loco de atacar a un mundo de dentro de la Federación, porque significaría el fin de la Federación y significaría que la propia Federación se empieza a comer. No sé si me explico. Sí, Pero desde dentro. sí que se utilizó como cámara espía. Y esto pues dio mucho que hablar y claro, lógicamente que luego los anteanos también lo llevaron a lo suyo, diciendo que, oye, ¿qué estaba pasando aquí? Porque si esto se autodestruía, podía dañar a muchas vidas. Entonces, claro, bueno, ellos lo llevaron a su lugar. Lógicamente eso no ¿Y iba a suceder. qué produciría esa autodestrucción? ¿Es una explosión o es una desmaterialización? Es una explosión, pero es una explosión con una cadena. Lejos de ser una cadena atómica, es una cadena energética. O sea, son protones, neutrones y electrones enlazados en cadena de una manera concreta que lógicamente se necesitaría una base física que no existe en vuestro mundo, así que ningún medium lo podría llegar a traducir, ninguno, pero que puede llegar a generar una fisión molecular energética. Bueno, y puede producir una explosión que no es que te haga explotar en mil pedazos, sino que lo que hace es que te mmm, desmoleculariza, si se entiende lo que quiero decir. Sí, como un disgregador molecular. Parecido, pero con una explosión en cadena. Entonces seres de alrededor quedan todos desintegrados en el acto. Potente para ser del tamaño del virus, ¿no? Vamos a ver, potentísimo para el tamaño que tiene, exacto. Pero estamos hablando de una habitación, pongamos, de unos 5-7 metros cuadrados. Para que te hagas una idea, tampoco es que sea, vamos a ver, no es que se pueda llevar una ciudad entera o un habitáculo relativamente grande. Pero bueno, es importante, ¿no? Sí.
Pero para que te des cuenta, son historias que suceden en la Federación. ¿Eh? Vosotros diríais, lo que sucede en la Federación se queda en la Federación. Diríais vosotros, ¿no? Extrapolando a frases vuestras. Pero ¿Y que no tiene existe nada que ver. en la galaxia nuestra solo una federación o hay varias? No existe una federación. ¿Y es Es para la toda la galaxia? federación. Claro, es la federación oficial, digamos. Exacto. Oficial, digamos. Es decir, luego hay grupos de mundos aliados que se alían, pero no son federaciones per se. Pero podríamos decir que Vega, Rigel y Sirius llegan a todos los puntos de nuestra galaxia. Pueden llegar. No quiere decir que lleguen. Pueden llegar. ¿Y la federación está extendida en todos los puntos o no? O más o menos. Y si está extendida a todos los puntos, no. No necesariamente. Piensa que hay lugares de la galaxia más remotos donde no hay vida. O sea, no pensemos que la vida está separada. A ver si me explico. No pensemos que la vida está equilibrada. Si tú tuvieras que poner puntos y cada mundo habitado fuera un punto, no quiere decir que estaría equitativo, sino que en el centro de la galaxia hay muchos más mundos habitados y hacia afuera hay muchos menos. A ver, de porcentaje de mundos totales, preguntaba una persona, ¿qué porcentaje de mundos está habitado en la galaxia? Es muy difícil la pregunta, vamos a ver, para mí no es difícil, ¿vale? Pero es difícil para que vosotros no podáis malinterpretarla. ¿Sabes por qué? Porque no tenéis una noción real de cuán grande es el universo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si te doy una respuesta, va a quedar como, vais a decir, como, uff, Parece poco, ¿no? exacto, parece poco. Pero claro, es que estamos hablando de, que, la infinidad del universo y la poca capacidad conceptual que tenéis para conceptuar eso, ¿no? Justamente. Para conceptuar eso, ¿no? Justamente. La proporción es muy grande para lo grande que es el universo, mucho más de lo que teorizan vuestros astrónomos y vuestros físicos, pero sigue siendo pequeño para el enorme tamaño que tiene el universo, ¿no? Vosotros entended que hay un mundo habitado, ¿vale? Un mundo habitado por cada aproximadamente 300.000 millones de estrellas. Cada estrella, imaginad la cantidad de mundos que tiene. Estamos hablando de un porcentaje infinitésimo, realmente. Por eso tampoco quiero, de alguna manera, desconsolar a nadie con el porcentaje. Pero digamos que para los extraterrestres es fácil encontrar los mundos con vida y por eso llegan a esos mundos, ¿no? Vamos a ver, al principio no, pero lógicamente algunos tienen miles de años de evolución respecto al Sí, vuestro. me refiero a los avanzados, evidentemente. Tienen tecnología ya que es capaz de detectar señales de ondas de radio, por ejemplo. Y por lo tanto llegan a mundos estructuralmente primitivos. Lo pongo entrecomilladamente porque cada cual entenderá primitivo por una cosa diferente a otra. Es decir, no es ¿El que nuestro encuentren... sería primitivo ahora mismo? ¿Nosotros? Ya está saliendo de esa fase, pero lo era en 1950. Lo era en 1950. ¿Sí? Ese tipo de ondas de radio son muy elementales. Y es lo primero cuando una civilización empieza a civilizarse. Por lo tanto, detectan enseguida cuando un mundo está empezando a civilizarse. Luego, también hay pequeños mecanismos, pero ya se basan más por algoritmos que por otra cosa y pueden ser fallidos, para detectar vida simple o vida, por ejemplo, caverniana, ¿no? Pero ya estamos hablando de algoritmos, que son pequeñas IAs que realizan este tipo de algoritmos, digamos, ¿no? Para ver qué porcentualidad hay de que un mundo pueda estar habitado. Lo que pasa es que están muy afinadas y difícilmente se equivocan. Pero a veces da lugar a ir a un mundo donde se piensan que hay vida simple y de repente encuentran humanos ya en una fase, bueno, ligeramente avanzada. Pongamos, por ejemplo, vuestros primeros homínidos. O incluso van a mundos donde todavía no se ha empezado a desarrollar la especie.
Pero depende también, porque ellos tienen la capacidad de poder alterar la evolución. Entonces, a partir de ahí, si un mundo les interesa por ecosistema, y esto que estoy diciendo sonará, pueden acelerar Sí. la evolución para que ese mundo evolucione mucho más deprisa a nivel tecnológico para poder ser aprovechado. ¿Aquí lo han hecho? Sí, aquí ha sucedido eso. De hecho, te sonará lo de un ecosistema que les interese. Sí, Muchas sí. veces se genera una, ¿cómo se dice? Una aceleración de crecimiento. Es un tema eso. Eh, el ecosistema nuestro les Porque interesa además es porque... que además estamos hablando de una serie de metodologías que no están aprobadas por la Confederación. Ujú. Pero, pues esto siempre pasa, que uno hace la vista gorda, el otro no se entera, el ¿Cómo otro son pagan esas para que no se metodologías? entere, y al final, bueno, no te lo puedo explicar ahora porque se necesitaría mucho Vale, más tiempo, pero lo dejamos entendamos para otro. como, bueno, igualmente te digo que son como pequeños nanorobots, muy, 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 muy pequeñitos, que lo que hacen es que inoculan en los seres simples del planeta para generar una evolución en su código genético. O sea, se altera el código genético mediante una serie de nanorobots muy Sí. pequeños. Eso sería lo más simple para que lo puedas entender, pero habría que profundizar porque hay muchos mecanismos muy distintos, etcétera, etcétera. Vamos, que la teoría era cierta, lo de que han influido en el ADN incluso. Eso es cierto, exacto. Me preguntaban por aquí si hay federaciones o grupos de civilizaciones rebeldes a la Sí, Federación Galáctica. antagónicos, sí, sí los hay. Sí, hay antagónicos también. Sí, 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 sí. Ujú. Como en todos los Podría, sitios, ¿no? sí. ¿Y les hace mucho la competencia? Es decir, ¿está como equilibrada la cosa o...? No. La Confederación, al tener muchos más recursos económicos, está muy por encima. Sería el imperio de vuestras películas de la Guerra de las Galaxias. En el universo se había tirado un número de 300.000 millones de mundos habitados en la creación. ¿Es así? Habitados en la creación. Mundos habitados, pregunta Robert, que se A había ver, dicho que había uno, 300.000 millones de mundos vamos a en ver, total en la creación. un mundo habitado por cada 300.000 millones de soles. O sea que habría muchísimo más de esto. Exacto. Lo que pasa que, ¿qué tipo de vida? Hay que tener en cuenta que del 100% de vida, el 0,5% es vida inteligente. El resto es vida simple. Cuando digo simple, hablo de vida microbiana, etcétera, etcétera. Por lo Y que muchos de del... vosotros no lo definiríais ni siquiera vida, pero es vida. Sí. ¿Y de todas las inteligentes, qué porcentaje son Homo sapiens? Aproximadamente un 20-25%. Un 20-25%. Son Homo sapiens sapiens. Con determinados aspectos distintos, porque algunos tienen las orejas más puntiagudas tipo elfos. Por ejemplo, los elfos al final son Homo sapiens sapiens. No digo los elfos elementales. Hablo de los elfos tipo Tolkien, para que nos entendamos, ¿no? Sí. ¿Van a establecer un cambio en el ADN o ya lo están estableciendo? No, cambio en el ADN y ya Para está. No, no se necesita ningún cambio en el ADN. Se lo fue a acelerar el crecimiento. Ya está. del cerebro, de alguna manera. No, el ADN. Pero El para ADN que hiciera que el sí, cerebro... para acelerar la conceptualidad, claro. Sí. Vale, A Noriel, ver, las fotografías te quiero preguntar si son vamos con reales, ellas. Vamos con las, ellas. las que hemos analizado. La fotografía del caso Calvin es real, es un ovni real de extraterrestres. La fotografía del caso que tú denominas Calvin es una fotografía real, es decir, no hay montaje, es decir, no hay trucaje. Y esa nave pertenece a un ser, a seres de Bellatrix. ¿Es tipo disco o es como un diamante o un rombo? Es tipo disco. Lo que ocurre que los discos se ven como aparece en la fotografía y no como muchas veces lo dibujan en vuestras películas de ciencia ficción. Perfecto.
O sea, para que te hagas una idea, el 90% de naves tienen una disposición muy parecida. Puede tener sus distintas variantes, pero es muy parecido a eso. Ujú. ¿Algo más que comentar sobre esta? Sí, sí, sí. Fue, te lo cuento muy rápido, pero la nave era escoltada por dos aviones de combate. Dos aviones de combate que sabían perfectamente que ese aparato no era de este mundo, pero que lógicamente habían tenido que guardar un silencio por confidencialidad. Sí, y a la nave la estaban escoltando para aprender maniobras. Te lo explico de otra manera. ¿Y si los ovnis algún día te atacan? Sí, Porque estamos hablando de que son aviones aprender de ellos. británicos. Son aviones británicos, exacto. Aprender sus movimientos. Y esto se hizo en conjunción con los seres de Bellatrix, es decir, había un acuerdo para que se pudiera hacer Había un estas maniobras. acuerdo y de hecho las maniobras, insisto, fueron escoltados. Es decir, que el ser que había dentro era uno solo. Sabía perfectamente que estaba siendo escoltado. También estaba completamente seguro que no iba a ser traicionado y que no lo iban a abatir. Porque tiene un campo de fuerza en el que si hubieran intentado dispararle, no hubieran podido perforarle. El campo de fuerza es invisible. Ujú. O sea que por ahí tampoco para que nadie se asuste. De, uy, que se fió con el ser humano lo destructivo que es. Bueno, tienen tecnología para impedir los ataques muchas veces. ¿Eh? Y, no hace falta decir que ganaron una buena cantidad de posibles nuevos experimentos, vamos a decirlo así, por estas maniobras. ¿El acuerdo con qué se hizo? ¿Con el servicio secreto MI6 o con otros Exacto. estratos? No, 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 con ese estrato. ¿Y el resto de las fotos, qué ha pasado con ellas? ¿Las tiene el MI6 también? El resto de las fotos están clasificadas. Ujú. ¿Son Y más claras algún que esta? día son parecidas. Algún día se van a desclasificar. Vale, ahora vamos a Porque hablar ahora se va sobre a empezar de repente se va a empezar a desclasificar todo porque interesa. Pero le cambiarán la denominación y te dirán lo que quieran decirte. Tampoco te digo que necesariamente tengan que decirte que son extraterrestres, ¿eh? Te pueden decir que no lo son, con la intención de que poco a poco el público se vaya sensibilizando. Van a mezclar muchas verdades con mentiras. Sí. Van a desclasificar muchas cosas, eso es importante, pero después no te van a contar toda la verdad sobre ellas. En junio del año que viene se supone que el Pentágono saca conclusiones, ¿no? Va a decir las conclusiones de muchas cosas de las que está investigando. Muy primitivas, porque además es que está investigando la punta del iceberg. La punta del iceberg. Lo que pasa es que la mayor parte de cosas Estados Unidos ya lo sabe. Entonces no necesita investigarlo. Es una fachada, es una obra de teatro para sensibilizar al público. ¿Pero nos contarán que son Pero extraterrestres finalmente el año que viene o no, dirán no, otra cosa? no, no, no. Claro que no. Si esto ya lo conté yo en la cronología. Primero dirán que estos aparatos, que son globos aerostáticos, nuevos aviones de combate de no sé qué, o fenómenos atmosféricos de no sé cuánto, para quitarle hierro al asunto. Y luego poco a poco puede ser que vayan introduciendo con los años, se necesita que pasen años, algún aparato que igual, bueno, esto sí puede ser que sea de otro mundo, o sea, no se va a venir y en un año decirte, señores, esto viene de otro mundo. Mira, te digo una cosa, en el orden de las cosas, primero va a aparecer una, ¿cómo se dice? Un códice, un código, un, digamos, una recepción de ondas de algún punto del universo en el que se confirme que hay vida en otros mundos. Y hasta que no se confirme que hay vida en otros mundos, inteligente, y poco a poco se tome un contacto, es decir, no van a venir mañana y te van a decir, señores y señores, os hemos estado engañando más de medio siglo, un siglo entero, tenemos contactos desde 1950, hemos firmado un acuerdo para que os abduzcan a todos. Hombre, eso no lo van a decir. Por lo tanto, van a tener que hacer ahora un teatro de que se encuentran con una especie, de que, uy, pues resulta que hay vida y no lo sabíamos. No te van a decir, señores, el Área 51 esa que hay ahí, que todo el mundo sabíais lo que había. Pues mira, sí que había eso. Eso no lo van a decir. Tienen que intentar
sensibilizar al público sin que ellos queden como mentirosos. ¿Me explico? Entonces, la primera fase pasa por la NASA. Se va a empezar a financiar recursos a la NASA para que consiga con tecnología más avanzada, sofisticada, y ahora no me preguntes de dónde viene la tecnología porque tú la sabes muy bien, pero ellos no lo van a saber. Que consigan atrapar otro tipo de registros, otro tipo de ondas. Entonces, pues poco a poco van a entrar en contacto. Va a ser poco a poco y a través de la NASA. Perfecto. El otro ovni, el ovni cilíndrico del círculo polar ártico, ¿es realmente auténtico? ¿Es extraterrestre? ¿O es falsificación? Vamos a ver. Las fotografías son reales. El aparato no se corresponde con un aparato extraterrestre, sino con un aparato terrestre. Un aparato terrestre. Estamos hablando de un Zeppelin. De un Zeppelin más sofisticado, de un prototipo de Zeppelin sofisticado que se estaba preparando y que fue con capacidad para, es decir, es una especie de Zeppelin híbrido con capacidad marítima y también aérea. Y también aérea. Es un tipo de armamento, digamos, terrestre completamente. Y fue abatido. ¿De quién era el armamento entonces y quién lo abatió? El armamento, digamos, Zeppelin. el Zeppelin de per se era de Estados Unidos. Y lo abatió Estados Unidos. Porque lo que se estaba buscando no era, lógicamente, no era batirse a sí mismo, sino que era una prueba para, a ver si me explico, era una prueba para ver hasta qué punto era resistente el armazón del aparato. Pero no muere nadie. Eso se pilotaba de forma automática. Vamos a ver, ¿y esto se hace con tecnología extraterrestre? ¿Se hace con tecnología antigravedad? No, antigravedad descártalo por completo. Era tecnología terrestre, pero que lógicamente tenía su antecesor en tecnología extraterrestre, pero ya era tecnología terrestre conocida. Lo que pasa es que lógicamente había fases avanzadas que nadie conocía, se estaba preparando y lógicamente muchas veces se abaten sus propios aviones de combate para poner a prueba si el armazón es lo suficientemente resistente o si tienen que potenciarlo, mejorarlo. Y el experimento resultó fallido. Se abatió, como digo, pero la nave estaba tripulada, no estaba tripulada, sino que estaba siendo controlada remotamente. Con una tecnología muy burda, además, a día de hoy. O sea, se manejaba como vuestros drones, para que os hagáis una idea. Perfecto, maestro. No sé si quiere comentar alguna cosa más. Creo que hemos dado mucha información de cosas que hasta ahora no es todo lo que quería comentar, hay otras cosas distintas, pero ya se me termina el tiempo y me voy a marchar. Se me quedan algunas cosas en el tintero, pero desde ya que creo que he comentado cosas que no tenía pensado comentar, que ha sido muy interesante. Ha sido muy amena la charla. Gracias por todo, querido Adri, y hasta todo momento. Hasta todo momento. Muchas gracias a usted.